emocional, llámela de negocios, llámela de cualquier cosa. Viene esa crisis y esa persona puede reaccionar como huevo o como zanahoria. De las dos formas. Puede ser como huevo o como zanahoria. ¿Por qué? Porque esa persona de pronto se endurece. Y entonces canta la canción que siempre hemos dicho: no me vuelvo a enamorar. Y entonces, ¿qué hace? Dice: a mí esta no me la vuelve a hacer. Y entonces esa persona, ¿qué hace? Levanta unas barreras en su vida y levanta en su corazón dolor, amargura, resentimiento, y dice: nunca más. Entonces, ¿esa persona qué hizo? Se endureció. Se volvió huevo duro. ¿Ok? Ahora, esa misma situación puede suceder en otra persona, que una persona que es dura, como la zanahoria, arrogante, casi que insensible, y de pronto viene una crisis. ¿Y qué pasa con esa persona? Se vuelve blandita. Se ablanda, se vuelve tierna, se vuelve más sensible. Pero veámoslo, la otra aplicación. Una persona que frente a la crisis se vuelve mantequilla, se debilita, se vuelve cuajada. Cualquier vientecito ya lo asusta. O la otra aplicación de personas que viene una crisis y endurecen su corazón. Se vuelven duros consigo mismos, con las personas, su familia, con el mismo Dios. ¿Estamos? Pero ¿a usted cuál le gustaría hacer de los tres ejemplos? La zanahoria. A usted le gustaría ser zanahoria, ¿cierto? No, porque la zanahoria tiene el ejemplo positivo y el ejemplo negativo. Porque hay áreas en las que usted no puede volver blandengue. Usted tiene que ser firme. Usted, para educar a sus hijos, tiene que ser firme, no puede ser zanahoria. ¿Cuál es del ejemplo de los tres? ¿Cuál es el mejor? El huevo. ¿Y cuál es el bíblico? El huevo. No, el del café. Porque el café, ¿qué hace con el agua caliente? Se transforma y se mezcla. Y entonces, ¿qué hace? El café, si digámoslo de esa forma, él sabe que el agua caliente, la crisis, le saca a él su mejor sabor. Lo ve como una oportunidad. Y si no, yo le pago $100, es capaz de hacerlo. Agarre una café en polvo, meta la cuchara y metas en la boca un café en polvo, 2 cucharaditas, y tráguese. Y hablamos. Si usted es capaz de hacer eso, le doy $100. Por 100. No nos queda este café. No, hágale, intente hacerlo, a ver. Yo lo hago, después le echo la agüita. No, sin agüita. Hasta por 50. Vea, usted se puede ahogar. Claro, le va por. Y por eso le digo, no corre el riesgo, porque le cuento que la ida al hospital le va a salir más cara que los 100. Póngale cuidado a eso. Pero usted agarra una cucharadita de café y la mezcla con agua caliente. Y el café, escuchen por favor, no se pone a pelear contra el agua caliente. El café reacciona positivamente a esa crisis. Y entonces, ¿qué hace? ¿El agua cómo viene? Digamos que viene sin sabor, aunque desde el punto de vista químico, el agua sí tiene sabor. Pero no nos pongamos con ese formulismo químico y científico. Digamos que es un sabor insípido, pues, para que los químicos para que no se pongan. Viene simple, esa es una buena definición. El agüita viene simple. Y usted, cuando por ejemplo hace dietas, y cuando usted por ejemplo hace ayunos, a mí me ha pasado, yo por allá en el 4º, 5º día de ayuno, el agua a mí ya no me sabe, pero no quiero ni saber de agua. El agua
rechazo el agua. ¿Por qué? Porque no sabía nada. Para nuestro, digamos, sistema de sabores. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Que el agua tiene unas propiedades calientes, tiene unas propiedades particulares que el café sabe aprovecharlas. Y el café tiene otras propiedades particulares que el agua caliente sabe aprovechar. Y ahí es donde se produce esa bebida tan rica, que es el café, y mucho más si es colombiano. ¿Ok? Yo sé que los costarricenses producen muy buen café. Yo sé que en el Brasil se produce buen café. En Centroamérica se produce un buen café. Pero, qué pena, pero. Bien, entonces, todo depende de qué. Todo depende entonces de qué. De la elección de cada uno de nosotros. Apúntelo ahí. De la elección. Entonces, ¿qué es lo que cómo es que Dios quiere trabajar? Dios permite crisis en su vida y en mi vida. Las crisis son de Dios. Quiero que lo apunte y comience a trabajar ese esquema mental en su mente. Yo sé que ninguno de nosotros oramos por crisis. Sé que ninguno de nosotros pedimos a Dios, Señor, mándame una crisis matrimonial. Mándame una crisis financiera. Y está bien, creo que no es legítimo que usted pida una crisis. Solo que cuando el huracán viene. Y cuando el huracán viene, ¿qué hacemos para escondernos? Usted no puede esconderse. Lo mejor es que prepararse y enfrentarlo. Obviamente, pues cuando estamos hablando del huracán físico, pues sí, usted puede irse para Alaska. Ese fin de semana se fue para Alaska. Todo bien. No necesariamente ese es el propósito. Pero quiero que apunte allí que Dios permite las crisis para formar el carácter. Apunte estos detallitos. Para darnos una lección de la vida. Luego, no lo rechace. Dios tiene una lección para usted y para mí en medio de la crisis. Segundo, para ver a Dios de otra manera. Por ejemplo, Carolina, ¿cuántas veces tú le has dado gracias a Dios por tu mano derecha? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Tú, digamos, te levantaste en la mañana y dijiste, Dios, gracias por mi mano derecha. Nunca, ¿cierto? En tus 20 y piquito de años que tienes. No, más. En tus 30 años poquitos que tienes. Nunca ha sido tan específica. Nunca. Pero la semana pasada te cortaste. ¿Y eso qué generó? Valorar esa manera. ¿Estamos? Y ahorita mismo estás escribiendo y seguramente con incomodidad. Y seguramente todavía te duele. Y hubo quitos del médico. Y hubo un gastico ahí que no estaba planificado. Y sucedió toda una situación. Y ahora ¿cómo haces para trabajar? Y si tu trabajo tiene que ver con las manos, entonces de pronto no pudiste trabajar bien o no pudiste trabajar. Bueno, Francisco le tocó más duro. Francisco le tocó trabajar más duro, lavar las ollas, todo ese tipo de cosas. ¿Fue bueno o no fue bueno? Claro, porque entonces aprendió a cocinar. Esa es una parte de eso. Francisco se le metió a las ollas. Con ¿Ok? mano cortada, mi mano cortada. Con mano cortada, sin mano cortada le toca, ¿cierto? Así es. Ya está domado, don Francisco. Bien, entonces, ¿cómo ves tú ahora tu mano? ¿Lo ves de otra manera? Claro. Y lo importante es que nunca olvides la lección. Porque si dentro de un mes o 2 meses ya te olvidaste de darle gracias a Dios por tu mano, entonces, ¿qué conclusión estamos sacando? No aprendiste la lección. Por eso el dicho en Colombia se dice, dedo malo donde quiere, topa.
Dedo malo, donde quiere topa. O sea, Ay, sí. cuando usted no tiene nada en sus manos, usted se pega con las toallas, usted no siente nada, usted no reacciona a eso, pero usted tiene una herida y se pega. Y dice, pero no, sino pegarme a toda hora. Dedo malo, donde quiere topa. Una infección, una herida, es buena. Dios tiene un propósito. ¿Para qué más Dios permite una crisis? Para que usted cambie la manera de ver a Dios, para que usted cambie la manera de ver a los demás, la manera de verse usted mismo. Si por alguna razón una persona se le quema su rostro, esa persona, ¿qué tiene que aprender? ¿Ah? A valorarse por el rostro que tiene o por lo que él realmente es delante de Dios. ¿Qué va a pasar con su esposo, su esposa, sus hijos? ¿Cómo lo van a ver? Y claro, ninguno de nosotros queremos ser quemados en el rostro, pero uno tiene que hacer la reflexión y preguntar cuál es la lección que Dios me quiere dar para crecer. Esa es otra razón. Las crisis me permiten crecer. De alguna manera las autoridades en Nueva York o en New Jersey deben estar ahorita reflexionando después de todo esto que pase, pensando que hay que ir implementando cosas para el próximo. ¿O no? Como pasó con el 911. Como pasó con el 911 o como pasó aquí con Katrina. Ese huracán dejó enseñanzas tremendas. Dejó enseñanzas tremendas. Lo del 911 son tragedias que dejan enseñanzas. Y la pregunta es, ¿nos olvidamos tan rápido de esos detalles? Entonces, vamos a ver, la pregunta ahora es, apunte o ponga ahí un título: ¿en qué crisis estás enredado? Voy a hacerle una lista de cosas para que las apunte. Recuerde que a los que no están copiando, que solo el 20% le va a quedar. Y eso que estoy hablando sobre los que son genios inteligentes. Así que yo digo que usted es genio inteligente, no va a quedar sino el 20%. Así que apunten. ¿En qué crisis andas tú enredado? ¿Decepciones? Y ahí no es solamente decepción amorosa, decepción en general. ¿Su integridad está siendo puesta en duda? Cuando su familia comienzan a dudar de su integridad en su trabajo, cuando su cónyuge duda de su integridad, ¿está usted siendo tratado injustamente? ¿La copiaron? ¿Está siendo tratado injustamente? ¿Su salud física está desmejorando? ¿Su salud emocional desmejoró? ¿Está desmejorando? ¿Está usted con un gigante en el camino imposible de enfrentar? ¿Con qué gigante estás lidiando? O ni siquiera lidias, sino que lo tienes ahí al frente y, como hablamos hace unos 15, 20 días, anda gritando y gritando y gritando y estás ahí estático. ¿Esclavo de alguna atadura? ¿Esclavo de alguna atadura? La mentira, la ira, algún otro tipo de esclavitud en la vida sexual,